Vamos ahora a México, donde el gobierno dice que no dialoga con grupos irregulares. El presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo las declaraciones de su propia secretaria de Gobernación. Explicó que dichas versiones se dieron producto de un lamentable malentendido, luego de que Olga Sánchez Cordero expresó la voluntad de diálogo con organizaciones de autodefensa para, según ella, alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran, para beneficio, según ella, de sus comunidades y municipios. Estamos dialogando con muchos grupos y de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. Para hablar de estas declaraciones nos acompaña Julio Salazar, abogado senior de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Para empezar, ¿qué significa, qué peso tiene que el presidente en cierta manera desdiga lo que anunciaba la secretaria de Gobernación cuando da pormenores incluso de estos acercamientos? Aquí puede indicar un poco de problema de comunicación entre el mismo gobierno federal. Sin embargo, bueno, hay que aplaudir que estos intentos de acercamiento a estos grupos de autodefensa, dado que algo que urge al país es que se depongan las armas y que se cambie el enfoque que tiene la política prohibicionista de las drogas. No podemos continuar en una guerra. Abogado, ¿en qué zonas siguen operando las autodefensas? Porque hay reportes de prensa que hablan de que operan en más de la mitad del territorio mexicano. En realidad las autodefensas sí han aparecido en diferentes estados del país. Este dato de que operan en más de la mitad no lo podemos asegurar. En realidad el foco de información sobre estas autodefensas ha disminuido, y pues esto tiene que ver con un tema de no evidenciar la situación de conflicto que existe en el país. ¿Y qué viabilidad observan ustedes en México Unidos contra la Delincuencia de que exista un margen de acercamiento, de negociación entre el gobierno del presidente López Obrador, los gobiernos estatales, con grupos al margen, grupos del crimen organizado, grupos de autodefensas? Habría que distinguirlos. Eventualmente, lo que es un hecho es que se tiene que cambiar esta política que ha buscado la confrontación, que ha buscado la guerra y la persecución. Lamentablemente, este tipo de política de drogas que hemos seguido, esta guerra contra las drogas, esto es lo que ha generado mayor violencia, un crecimiento de muchos más grupos de delincuencia organizada, y dado que ha abandonado a la población en la atención de delitos que realmente afectan directamente en sus vidas, es que pues, el hartazgo los llevó a generar este tipo de grupos. Creo que es un tema bastante delicado que se tiene realmente que atender con mucha seriedad. No podemos, por un lado, permitir el fortalecimiento de estos grupos de delincuencia organizada, por lo cual, de nueva cuenta, tenemos que cambiar el foco que tenemos hacia esta política de guerra y pues buscar el escenario en el cual no sea necesario la existencia de estos grupos de autodefensa. Cambiar una política de guerra puede interpretarse también como negociar con grupos al margen de la ley. ¿Es así? ¿Se puede? En principio, lo que nosotros, lo que sí buscamos, lo que sí tendríamos que señalar es que tendría que haber una regulación específica dependiendo de los tipos de sustancia. No debería haber una persecución de las personas que son consumidoras de sustancias, y no debería haber una militarización del país, porque esto, desde 2006, que en el caso de México comenzamos con esta política de guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia,
solamente ha generado un mayor crecimiento de estos grupos armados, un crecimiento en la violencia y un crecimiento en la comisión de otro tipo de delitos. Todos los esfuerzos están dirigidos hacia la persecución de las drogas, pero no a la atención de delitos que afectan a la población. Con esto no me parece que sea necesario una cuestión de negociación. Lo que es necesario es cambiar el enfoque, dirigirnos hacia lo que sí está afectando a la población y no a la prohibición de sustancias, porque el efecto ha sido la persecución de los consumidores, no así de los grupos organizados. El hecho de que existan grupos de autodefensa, ¿de qué fortaleza del Estado nos habla en este momento en México? Disculpa, ¿podrías repetirme la pregunta? Claro, el hecho de que existan grupos de autodefensa nos hace pensar que no existe un Estado fuerte en esa zona, un gobierno que se haga valer y por eso tienen que nacer estos grupos. Pues estos grupos nacen del hartazgo de la población por, por la creciente fuerza que han obtenido los grupos de delincuencia organizada. Pues los esfuerzos que han tenido tanto el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y bueno, en este momento nuestro presidente, han ido dirigidos solamente a una política de confrontamiento, la cual no ha tenido los resultados necesarios. Si seguimos con esta misma política, vamos a seguir empeorando. En este sentido, más allá de una cuestión de debilitamiento del Estado, podríamos hablar de una mala política una mala política de drogas. Le agradezco a Julio Salazar, abogado senior de México Unido contra la Delincuencia, por estos minutos para la tarde. Vale, te agradezco el espacio.